Bien, hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 18. En esta mañana yo quise titularle a este mensaje, "Para esto yo he nacido". Es el interrogatorio de nuestro Señor Jesús con Pilato y él revela, ¿verdad?, el propósito de su venida a este mundo. Y cada uno de nosotros es necesario que lo conozcamos, este propósito, y entre más claro sea para nosotros y más vivencial sea nuestra experiencia de haber sido de aquellos que por fe aceptamos la misión de Cristo Jesús aquí en la tierra, debemos de compartirlo. Es un mensaje, hermanos, que pudiera ser, no sé, a veces le pudiéramos dar desprecio, ¿verdad?, al mensaje de los últimos días de Jesús, porque es bastante conocido para quizá el creyente en general, pero no para todos. Sin embargo, hermanos, me temo que a veces ese conocimiento no es tan profundo. Lo podemos tener en el intelecto, pero no de una manera vivencial y profunda. Sin embargo, hermanos, es necesario que pasemos tiempo en este capítulo. Quiero darle una lectura a los versículos 28 al 40 para después meditar en algunos aspectos que quiero que veamos en este día. Sígame con sus vistas, dice del versículo 28 hasta el final de este capítulo. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traen contra ese hombre? Ellos respondieron: si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo: se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. ¿Así que tú eres rey?, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Quiero, hermanos, que veamos dos cosas en esta mañana. Primero que nada, que Jesús es entregado para ser interrogado. Pero la segunda parte es cómo respondió Jesús, hermanos. Y lo que Jesús registró, lo que el Evangelio de Juan nos habla acerca de esas respuestas que él dio, son importantísimas, hermanos. Jesús responde lo que necesitamos conocer. Acuérdense que él, como cordero, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Pero no abrió su boca en cuanto a lo que iba a afectar para que él no fuera crucificado. Sin embargo, él tuvo bastante diálogo con aquellos que les estaban juzgando. Y cada una de esas palabras que sí respondió, hermanos, es necesario que nosotros comprendamos por qué se registraron. Y sobre todo, hermanos, usted las tiene que compartir. Ustedes tienen que entender de manera más profunda este mensaje y compartirlo a alguien más. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que desconocen hasta la fecha el diálogo donde se han dado de las respuestas más importantes que necesita la humanidad. Jesús declaró: para esto yo he nacido. Entonces, eso mismo debemos de entender nosotros como iglesia
y compartirlo a alguien más. Mire, déjeme ponerle un poquito en contexto el versículo 28 y 29. Recuerde que ya Jesús es arrestado, lo llevan a una serie de interrogaciones, primeramente con el suegro del sumo sacerdote que estaba en curso, Caifás, pero después se lo llevan a Anás y ahora se lo pasan a Pilato, el gobernador que está a cargo de la ciudad de Jerusalén y de esa región de Judea para resolver todos los problemas que pudieran dar un peligro a Roma. Fíjese lo que dice nuevamente este versículo 28 y 29. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Así que conocemos, hermanos, que ellos llevaron a Jesús para que continuara ahora sí un juicio que sí podía darle como veredicto la muerte. Ellos, así como nos explica este pasaje, estuvieron interrogando a Jesús durante toda la noche y estaban formulando todo para que el gobernador romano pudiera darle la muerte. Aquí ya es muy de mañana y podemos ver una cierta ironía, hermanos, porque ellos se quieren cuidar de contaminarse para celebrar la Pascua. Desde que Judas les ofrece que él les va a entregar a Jesús, ellos querían apresurar para que no sea el día de la Pascua. Decían, van a venir esos días santos y nosotros vamos a estar bien ocupados y sobre todo tenemos que santificarnos, tenemos que llevar a cabo los ritos de nuestra fiesta más importante. Pero no podía ser evitado que Judas les entregara la misma noche. Y es la ironía, hermanos, porque ellos se querían mantener puros. Y eso incluía que no deberían de entrar a lugares impuros. Esto es la casa del gobernador. Entonces el gobernador tiene un lugar donde les puede recibir, pero no es entrando a esos aposentos. Y ahí es donde se lleva. El pretorio es simplemente como si dijéramos la casa del gobernador. El lugar que se le había asignado es un palacio, hermanos. Entonces ellos no entraron a ese palacio, sino yo creo solamente una sala de recibimiento. Y les digo, es la ironía porque en su corazón tienen un celo por agradar a Dios y llevar a cabo las fiestas que les corresponden, recordar cómo fue la Pascua, aquello que les libró de la muerte y de la esclavitud en Egipto. Pero es la ironía porque ellos están rechazando al que les va a dar la verdadera libertad, a Jesús. Se quieren guardar del pecado, pero están pecando, entregando al inocente. Pilato, él es un gobernador que sí le interesa cuidar su posición. Los gobernadores tenían que ser bastante sabios porque bajo el imperio de Roma continuamente habían levantamientos y en cada sospecha de algún levantamiento ellos tenían que controlar con todos sus medios. Primero dialogando, pero si no era suficiente ellos podían hacer uso del ejército y calmar esas revueltas. Entonces, así como dicen algunas traducciones, esto llegó, hermanos, en la primera hora de la mañana. Pudo haber sido a las 6 de la mañana o incluso antes se le entrega a Jesús. Más adelante vamos a ver por qué. Y Pilato simplemente hacía su trabajo, calmar las sediciones en contra de Roma. Si le traen a alguien a horas donde apenas empieza a salir el sol y él no le dio importancia menor, sino que él dice, este es un asunto que puede poner en peligro mi posición de gobernador. Habían bastantes quejas a muchos otros gobernantes de regiones del Imperio Romano cuando no trataban bien pues los asuntos que podían terminar en una revuelta contra Roma.
Pero aquí empieza a interrogar y podemos ver que sí hay interés porque pudo haberles dicho, lleguen más tarde o entren bien hasta donde está mi palacio, pero él estaba resuelto a resolverlo. Y empieza el interrogatorio. Los líderes judíos, hermanos, estaban quebrantando continuamente leyes, y una de ellas que ellos mismos ejercieron, que ellos mismos crearon, se encuentra en el Talmud, y significa, hermanos, que ellos traen a Jesús en horarios que no eran oportunos. Avance al versículo 4. En ese mismo capítulo dice: Pilato salió otra vez y les dijo: miren, lo traigo fuera para que sepan. En el capítulo 19:4 dice: salió Pilato otra vez y les dijo: miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Y en el versículo 14 dice: y era el día de la preparación para la Pascua, eran como las 6 de la mañana. Y Pilato dijo a los judíos: aquí está su rey. Entonces, ¿qué nos da a entender este versículo 4? Que terminó con todo el interrogatorio, y ya cuando termina ese interrogatorio nos da una referencia de que eran como las 6 de la mañana. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que ellos seguramente le trajeron a Jesús entre las 4 y 5. No fue un interrogatorio tan corto. Y esas mismas reglas que hicieron los judíos, en eso que conocemos el Talmud, ellos definen: no se debe de atropellar la justicia de las personas, así que los juicios siempre tienen que ser de día. ¿Por qué? Porque deben de estar la mente despejada, debe hacer nada sin apresuramiento, pero ellos están mostrando una hipocresía y sobre todo esa ironía de querer guardar la ley para Dios. Ellos están quebrantando desde que a medianoche está con Anás, después lo pasan con Caifás y ya llega a este interrogatorio antes de las 6 de la mañana. Pilato hace su trabajo. Pilato no desconocía todos estos roces, hermanos. Él sabe por qué traen a Jesús delante de él. Y una referencia de eso es en el Evangelio de Mateo. Si usted va al capítulo 27, versículo 18, se lo leo yo. Dice de la siguiente manera: una de las razones de las cuales él sabe que no hay argumentos fuertes para asesinar a Jesús. Dice: porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Pilato, hermanos, desde un principio conocía eso. Él no estaba completamente desconectado de lo que estaba sucediendo en esos días, y sobre todo pues en estas fiestas. Sin embargo, tenía que juzgarlo. Él tenía que hacer su trabajo de gobernador. Para él, a lo mejor al principio dijo: esto es algo sencillo, porque yo sé que solamente le tienen envidia porque está quitándole muchos adeptos al judaísmo. Ahora, hermanos, vamos a ver qué fue lo que empezó a hacer Pilato. Versículo 31 de Juan 18. Entonces Pilato les dijo: se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros, les responden ellos, no nos es permitido dar muerte a nadie. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra de que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. El Imperio Romano les había dado, no a todas las naciones que habían sometido, ese privilegio de utilizar sus mismas leyes y regirse con sus mismos principios a todas las naciones. Pero a los judíos sí se les había dado bastante libertad, menos llevar a alguien a muerte. Decían: si ustedes quieren encarcelar a alguien, si ustedes quieren lastimar a alguien, a latigarlo, si quieren darle un escarmiento a cualquiera que se esté metiendo en problemas con Roma y con ustedes, lo pueden hacer, tienen esa libertad, pero nadie puede dar la pena capital de ninguna de las naciones subordinadas a Roma. Así que ellos, hermanos, dice un comentarista, Matthew Henry, si lograban del gobernador romano la sentencia de muerte contra Jesús, disminuiría considerablemente el peligro de un tumulto entre el pueblo.
El Sanedrín era sabio, hermanos, y sabían que ya muchos le habían reconocido a Jesús como profeta. Y ellos tenían que manejar todo esto con bastante sabiduría, porque decían, si nos echamos al pueblo encima, no solamente va a haber un tumulto y llega a ocurrir ese tumulto en contra de nosotros porque estamos matando a su Mesías, ahí va a haber problema con Roma. Ahí va a decir, Pilato no es un buen gobernador, él no puede controlar todas esas problemas internos. Así que, como vemos en este pasaje, hermanos, hay a lo largo de todo el Evangelio algo que también tenemos que ponerle atención, porque nos dice, esto se escribió para que uno esté consciente de la manera que Jesús mismo predijo cómo había de morir. Precisamente ahí en el versículo 32, para que se cumpliera la palabra de que Jesús había hablado. Y a lo largo de todos los evangelios y también en este de Juan, usted va a encontrar continuamente para que se cumpliera, para que se cumpliera. Y es una muestra más de que las profecías que apuntaban a Cristo Jesús se siguieron cumpliendo al pie de la letra. No solamente la que dijeron los antiguos profetas, sino Jesús mismo, haciendo alusión. Por ejemplo, regrese a Juan capítulo 3, esa plática que tenía con Nicodemo. Él le dijo en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Jesús le está diciendo, a mí me van a dar una muerte donde se me va a elevar para que todos me vean. Y eso es la crucifixión. ¿Qué pasaría, hermanos, si esto no hubiera sucedido? Le hubieran lapidado como a Esteban. Si ellos hubieran actuado en desenfreno y no lo hicieron como en aquella ocasión con Esteban, porque aquí nos está diciendo, Jesús tiene demasiada influencia en el pueblo y nos los vamos a echar encima. Entonces tenemos que obligar que lo maten los romanos. Si no hubiera sido tanto problema, ellos simplemente hubieran sacado a Jesús de Jerusalén y lo hubieran sepultado con piedras. Lo hubieran lapidado, ¿verdad? Pero ellos desde este momento están mostrando un odio y también para ellos es tan aborrecible que seguramente en todo el Sanedrín y en muchos judíos podían haber tenido en mente lo que nos dice Deuteronomio 21. Vaya ahí, porque también esto estaba prescrito, estaba anticipado, profetizado de cómo tenía que morir Jesús. El justo tenía que ser el que tomaba el pecado de la humanidad. Deuteronomio 21, el versículo 23 dice, su cuerpo, desde el 22, si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. ¿Qué significa esto, hermanos? Que desde el tiempo de Moisés había dicho, ustedes cuando hagan justicia y haya alguien que contamine la santidad de mi pueblo, es necesario que lo exhiban. Y va a ser una muestra de que yo me tomo en serio mi santidad. Al más perverso es necesario que se le maldiga y de esa manera, o sea, va a estar expuesto, pero no va a durar todo el día, tiene que morir. Lo tienen que enterrar después de que ocurra el anochecer. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que los líderes judíos sí tenían en mente eso. Si vamos a matar a Jesús, tiene que ser dejando bien en claro que es lo más aborrecible que pudo haberse ganado él mismo. Entonces los romanos tienen una muerte que va a ejemplificar todo lo que nosotros también deseamos, dejar bien claro que ese hombre estaba maldito. Lo vamos a crucificar como el peor de los peores y bajo nuestra ley va a quedar marcado como alguien blasfemo, como alguien que siempre estuvo en contra de Dios y de su santidad.
Entonces Pilato está metiéndose cada vez en aprietos porque ve que es muy en serio el deseo de los judíos al traerle a Jesús. Ya desde un principio empieza a percatarse a dónde quieren llevarlo ellos a la cruz. Regresemos a Juan 18 y continuemos con este diálogo que tiene este interrogatorio Pilato, más en específico en el versículo 33 al 35. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Esto lo hice por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó: ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron. ¿Qué has hecho? La traducción al lenguaje actual nos deja en claro la pregunta que le hace Jesús a Pilato. Era una pregunta planteada para que él respondiera sí o no. ¿Eres el rey de los judíos, sí o no? Pero Jesús responde con otra pregunta. Y hermanos, debemos de tener siempre mucha atención porque cuando Jesús hablaba con alguien, y en específico cuando él hacía preguntas, nunca hacía preguntas sin sentido. Él hacía preguntas con mucha profundidad. Entonces déjeme leerle como alguna traducción del lenguaje actual dice: ¿se te ocurrió a ti esa idea o alguien te ha hablado de mí? Entonces responde con otra pregunta, no le dice sí o no, sí soy rey, no soy rey de los judíos, sino ahora está hablándole directamente a la conciencia de Pilato. Y Pilato vemos que responde con desprecio porque le está diciendo: ¿qué te pasa? ¿A mí qué me interesa eso si yo ni siquiera soy judío? Pero sin embargo, hermanos, se le acaba de plantear la pregunta más seria que se le puede hacer a un hombre en toda la vida. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Verdaderamente eres rey? ¿Eres el rey de los judíos? Y Pilato no la tomó en serio, sino que también él despectivamente muestra su incredulidad. Él sale y está entrando y se informa con los sacerdotes. Él me está respondiendo esto, y luego ellos le dicen: no, tienes que interrogarle ahora de esta manera. Y Pilato está formulando las preguntas para ver si él es culpable o inocente de acuerdo a las acusaciones del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel está diciendo: él se hace llamar el rey de los judíos, él está levantando una revuelta en contra de Roma, del gran emperador. Entonces tienes que entender que él sí se hace llamar un rey. Pero cuando va con Jesús, él le confronta y es como si hablara a su conciencia. ¿Alguien te introdujo esa pregunta en tu pensamiento? Pero Pilato es incrédulo y ahora tiene que hacer otra pregunta. Muy bien, eso es lo de menos. A mí no me interesa si seas rey o no, porque yo no soy judío. Si te refieres a mí esa pregunta de manera personal, si yo creo que eres un rey o no, a mí no me interesa, pero necesito saber qué has hecho. Entonces es otra de las preguntas que Jesús tiene que responder. Así termina el versículo 35. ¿Qué has hecho? Eso también me va a ayudar a tener un veredicto. La envidia no es suficiente. Pilato ya sabía que le habían traído por envidia. Para él decía: pues es inocente, pero yo tengo que descartar todas las posibilidades de que no me engañen los judíos. Y también si llego a darle muerte a alguien que no se lo merecía, también se iba a meter en problemas. Por eso continúa haciendo preguntas Pilato. Y hasta ahora, hermanos, ha planteado las preguntas más importantes: ¿quién eres y qué has hecho? ¿Quién eres y qué has hecho? Pero hasta este versículo 36 en adelante es cuando se recibe la respuesta que a Jesús le interesa que conozcamos todos. Entonces, en la segunda parte de este mensaje, Jesús responde a todo lo que necesitamos conocer. Lea el versículo 36. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Ahora ya ha avanzado ese interrogatorio, ¿verdad? Y Jesús ha dado una respuesta no corta. No dijo sí ni no, sino que está explicando y ha demostrado claramente el propósito del reino de Jesús. Y eso lo vimos durante todo su ministerio. En el Evangelio de Juan siempre estaba haciendo énfasis de que Él venía sobre todo a transformar los corazones de las personas. Yo vengo a darles esperanza. Los demás evangelios apuntan eso. Jesucristo quiere establecer su reino en los corazones. Los ángeles no pueden cruzar esa línea. Jesús está diciendo, mi reino no es de aquí. Yo tengo un reino celestial, un reino espiritual, pero los ángeles no pueden interferir aquí en cuanto a lo que tiene que ver con la predicación. Los ángeles no llegan a predicar para que sean transformados los corazones. Entonces, siempre ha habido una división bien clara. Estos reinos no se mezclan. De ser así, yo claramente hubiera podido haber traído a mi ejército, pero como no pertenezco a este reino, yo me introduje a otro reino. Sin embargo, aquí no están mis servidores. De lo contrario, hubiera visto Pilato a alguien que lo defendiera, pero él está completamente solo. Él está simplemente expuesto a la suerte de lo que vaya a terminar ese juicio. Jesús, hermanos, dejó su trono para entrar en este reino, y aquí en esta respuesta él está diciendo, mi reino es distinto a esto. Yo dejé mi reino en un lugar espiritual y he venido a este reino y me introduje aquí porque quiero traer mi reino aquí, pero no es de la esfera física. Mi reino va más allá. Mi reino trata de cambiar y transformar los corazones de los hombres. Aquí Pilato no está entendiendo, y eso lo hemos visto, ¿no? Desde los discípulos en sus primeros encuentros con Jesús le hacían muchas preguntas por todos esos paralelos que él les mostraba acerca de las cosas espirituales que él trataba de explicar con situaciones terrenales. Pero aquí Pilato tiene que seguir haciendo preguntas en esa esfera física. Fíjense lo que dice ahora en el versículo 37 y 38. Así que tú eres rey, le dijo Pilato, insistiendo otra vez. Y Jesús responde, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Otra vez, Jesús sigue respondiendo y aclarando todo lo que necesitamos saber. Y él está enseñando principios espirituales a Pilato. Regrese al capítulo 10, ahí mismo de Juan. Porque él siempre hablaba en esos sentidos, así como lo vemos aquí. Dice, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre, las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Ya les había dado Jesús esta enseñanza anteriormente, poniéndoles una figura que todos comprenden. En la esfera física es bien claro que estos animales, las ovejas, se acostumbran a obedecer únicamente a la voz de su pastor. Y ese mismo principio se lo acaba de plantear a Pilato. Le está diciendo, nadie que es mi hijo puede escuchar mi voz. Yo puedo estar dando las verdades más sublimes, las revelaciones más profundas de los cielos,
pero para ellos no va a significar absolutamente nada. Sin embargo, los que pertenecen a mi reino y ese reino que es espiritual, entonces ellos van a encontrar la verdad. Es a lo que le está tratando de apuntar a Pilato. Mi reino no es de aquí y solamente en mi reino se puede encontrar la verdad. Pilato en este punto no estaba viendo a una persona revolucionaria, estaba viendo a alguien de aspecto manso. Todo lo que le había respondido parecía como si le estuviera dando clases de alguna filosofía. No estaba viendo él rebeldía, no estaba viendo nada que pudiera hacer peligrar al Imperio Romano. Ahora nosotros leímos, ¿verdad?, que Pilato no mostró ningún interés de conocer la verdad, porque si hubiera detenido ahí y le hubiera dicho, a ver, acabas de mencionar la verdad, ¿qué es la verdad? Pero si lo hubiera hecho con un tono de aprender de él y se hubiera quedado parado ahí, y hubiera dicho, explícame qué es la verdad, ¿a qué te refieres con eso? Y hubiera continuado quizás, ¿verdad?, ese interrogatorio más tiempo y le hubiera dado pauta para que Jesús siguiera contestando, pero no fue así. Retroceda también al capítulo 14 de Juan, pero ahora lea el versículo 6. Dice de la siguiente manera: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Pilato no se hubiera dado la vuelta y salido otra vez, Jesús yo creo que hubiera tenido un diálogo más extenso para explicarle, yo soy el camino, la verdad y la vida. A esa verdad es la que me refiero. Pero aquí vemos un desprecio porque él simplemente se da la vuelta y sale otra vez, así como registra el versículo 39. No sin antes, déjeme leerle la misma transición que plantea Lucas 23. Si me quiere acompañar ahí, es este mismo relato que nos está complementando la escena de lo que está sucediendo aquí. Antes de pasar ahora con lo del malhechor llamado Barrabás. Lucas 23, 13 al 16. Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y les dijo, me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión. Pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él. Ni tampoco Herodes, pues nos los ha remitido de nuevo, ya que nada ha hecho que merezca la muerte. Por tanto, lo voy a castigar y después lo soltaré. Significa que ese interrogatorio, hermanos, fue bastante extenso. No lo registró Juan, pero aquí ya acaba de pasar lo que nos registran los otros evangelios, de que en medio de ese interrogatorio se da cuenta que mayormente pasó tiempo en Galilea y eso correspondía a otro gobernador de Roma, que era Herodes. Se lo manda a Herodes y otra vez dura bastante tiempo con él. Herodes en esos días también estaba en Jerusalén por motivos de las fiestas. Se lo regresa vestido de púrpura después de haber recibido también una golpiza allá. Y otra vez se lo manda con el siguiente mensaje, él es inocente. Y ahora Pilato va a proceder a lo siguiente. Regresemos a Juan 18, pero el versículo 39 y 40. Pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Entonces aquí pasó esto, hermanos. Se le hace un interrogatorio no superficial, sino de manera exhaustiva. Ya Jesús tenía muchas horas, desde la noche con los líderes. Ahora ya tiene bastante tiempo con Pilato,
también con Herodes, regresa con Pilato y él está completamente seguro que es inocente y por lo mismo no lo quiere matar. Y él está recurriendo una y otra vez a muchos intentos para liberarle. Y uno de ellos es ejecutar algo que se convirtió en una costumbre de los romanos, mostrar que también a veces podían tener misericordia. Y precisamente lo hacían en las fiestas de la Pascua. Algunos sospechan que eran en ese sentido de también mantener a los judíos de alguna manera contentos y decirles, no, el imperio romano no es completamente alguien que aplasta y gobierna así de manera tan rígida. Vamos a mostrarles que también tenemos misericordia. Y en ese día donde ellos celebran que fueron libres de Egipto, también vamos a mostrarles que nosotros también podemos dar libertad a alguien que no la merece. Y ahora, hermanos, se plantea este hombre llamado Barrabás. Y quiero, hermanos, que pensemos y recordemos cuál es el currículum o todas las credenciales que se le dan en los demás evangelios. Cuando uno lee, por ejemplo, en esta versión, se le muestra como un ladrón, pero este mismo versículo, cuando usted lo lee en otras versiones, en otras traducciones, él va a encontrar indicativos como ladrón, bandido o un preso famoso. Así se le muestra en Marcos 15 y en Lucas 23. Si quiere ir también ahí en Lucas 23 es lo que más se resalta como un insurrecto. 23 versículo 19 dice de la siguiente manera: Barrabás había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Entonces, hermanos, ahora Pilato saca a dos hombres que tenían la misma acusación. Ellos son insurrectos, ellos quieren levantarse contra Roma. Para Pilato decía, Jesús sí es inocente, pero Barrabás no lo es. Entonces es como si su plan, si tiene éxito y la lógica y se calman un poco los ánimos y analizan un poco mejor las cosas, los judíos era para que ellos vieran, sí, cierto, es más culpable Barrabás porque él incluso llegó a matar a alguien en esa insurrección. Llegó a asesinar a alguien y asesinar a un soldado romano, a la figura, es probable que pudo haber sido hasta un centurión, porque los judíos radicales a quienes tenían principalmente en la mira no era simplemente un soldado común y corriente, sino que él sí se ganó la sentencia de la crucifixión, Barrabás. Y ahora Jesús se le está poniendo al mismo nivel de una persona así. Es alguien que quiere terminar con el imperio de Roma. Entonces esas personas son las que más tenemos que utilizar como escarmiento. Las vamos a dar la pena principal, exhibirlos en la muerte más vergonzosa para que se calmen. Para que vean que no es cualquier cosa con quien se están mintiendo. Entonces los sacerdotes, hermanos, vemos aquí que es el principal actor intelectual. Acompáñenme conmigo también ahora al Evangelio de Mateo, en el versículo 27, para seguir aclarando más todos los acontecimientos que están aquí. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. 27, versículo 20 al 26. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Entonces ahí vemos, el pueblo no se le indujo esta idea tan fácil. Menos de una semana atrás, hermanos, el lunes estaban recibiendo, el domingo estaban recibiendo a Jesús con palmas y le estaban diciendo, aquí está el rey de Israel. Esa escena cuando entra montado en un burro y ponen hojas de palmeras enfrente de él, ahí es donde esa misma multitud a alguien
le hizo cambiar de parecer. Y aquí nos dice, fueron los sacerdotes. Pero continuemos. Dice, el gobernador les preguntó de nuevo, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, los entregó para que fuera crucificado. Entonces se fijan, hermanos, a la luz de los demás evangelios podemos entender todo lo que pasó en esa tarde, en esa mañana. A Jesús se le estaba entregando en lugar del culpable. El inocente estaba sustituyendo al que realmente merecía morir. Quiero, hermanos, que nos hagamos las siguientes preguntas, y estas preguntas van a ser profundas, aunque nosotros ahorita dedicamos algunos minutos simplemente para comprender un poco la narrativa, qué sucedió en ese interrogatorio, pero más que nada, ¿qué respondió Jesús, hermanos? Jesús dejó bien en claro que Él era rey, que su reino es espiritual y solamente en ese reino, en esa esfera es donde se encuentra la verdad. Eso es lo que dejó bien claro Jesús a Pilato y en ese interrogatorio. Pilato obviamente lo despreció y en base a eso, hermanos, es necesario que nos hagamos las siguientes preguntas y aplicarlas a nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque estos pasajes están para que nos identifiquemos con la audiencia. ¿Alguna vez te has identificado con la multitud que gritaba crucifíquenlo? Porque nosotros, si hacemos una división de la humanidad, solamente caeremos en dos categorías: en los discípulos que creyeron en Él o en aquellos que no creían y estuvieron dispuestos a aborrecerlo, incluso pedir la muerte para Él. Y estas preguntas, en algún punto, el que verdaderamente es cristiano se ha tomado bastante seriedad para responderlas y para analizarlas. ¿En qué lado me encuentro yo? Podemos hacer otra pregunta. ¿En algún momento te has identificado con Barrabás? ¿Tú te has sentido aquella persona que realmente no merecía misericordia y la recibió? Ha llegado a un punto donde tú decías, yo soy culpable, yo soy un pecador, yo soy un insurrecto, soy un preso famoso, un ladrón, un asesino. Exactamente eso mismo soy. La Biblia, hermanos, es el único libro que nos puede llevar a ver lo que realmente somos, y cuando no estamos con Cristo, exactamente somos eso. Es el único libro que vas a encontrar palabras como Jesús cuando decía, ya conoces que no matarás, pero si tú tan solo te diriges a tu prójimo con un lenguaje ofensivo y grosero, exactamente eres igual a un asesino. Entonces no cualquiera nos podemos identificar como Barrabás si no hay una obra del Espíritu Santo y estamos entendiendo para qué vino Jesús aquí. Acuérdense, dice, para esto yo he nacido, para brillar en la oscuridad, hermanos, y revelarnos quiénes somos realmente. Escuche esta otra pregunta. ¿Has despreciado la verdad como Pilato? Porque Pilato también se le planteó y dijo, yo he venido para hablar de la verdad. Y Pilato dice, ¿qué es la verdad? No le interesó detenerse a hablar con él. Sin embargo, hermanos, es algo donde más tenemos que pasar tiempo meditando desde que
No solamente se nos ha planteado que existe una verdad absoluta que puede traer libertad al hombre, sino por el resto de nuestras vidas permanecer ahí, indagando qué es esa verdad. Vaya a Juan capítulo 3. Jesús le dijo esto a Nicodemo de la siguiente manera en el versículo 11. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús dijo, yo siempre estuve en la eternidad con el Padre, con el Espíritu Santo. Nosotros hicimos el plan de redención para la humanidad. Nosotros sabemos exactamente cómo es lo que se tiene que hacer para transformar los corazones de las personas, para cambiar el rumbo de la eternidad de ellos. Ellos van directo al infierno por su rebeldía, por su falta de confianza en Dios, por pecar, ¿verdad? En ese, desde Adán y Eva, que no tenían que haber probado el fruto del conocimiento del bien y el mal, y eso afectó a toda la humanidad. Entonces Jesús dice, yo vengo de esa esfera, yo conozco la verdad y esa verdad está disponible para todo aquel que él quiera creer. Pero hermanos, a veces no tomamos minutos serios para decir, me identifico con Pilato. Soy alguien que desprecian y dicen, ¿qué es la verdad? No quiero saber nada de ello, no quiero profundizar. ¿Por qué? Porque se nota y se refleja en las personas que jamás abren la palabra de Dios. Jamás pueden hacer una pausa, o muy raro si no es que llegas tú y tomas la iniciativa como lo hace Dios. Llegas y le dices, quiero hablar esto contigo. Necesitas escuchar la verdad. Necesitas hablarles a todos, tu prójimo, para qué nació Cristo. ¿Para qué vino aquí? Una pregunta más, hermano. ¿Habías comprendido profundamente para qué vino Jesús y la naturaleza de su reino? Que su reino no es de aquí, que existe un reino espiritual y que al cual debemos de pertenecer y se nos invita. ¿O solamente tu pensamiento es estar en el aquí, en el ahora, en la esfera física, lo que perciben tus sentidos, tu vista, tu olfato, tu oído? Pero cuando empezamos a indagar de la esfera espiritual, vas a saber que somos eternos. Vas a saber que no se puede ignorar esto, y si se ignora, van a haber consecuencias. Y si tu respuesta a estas preguntas es decir, sí, yo ya comprendo, yo ya lo experimenté, yo ya pude identificarme en el pasado, sentí exactamente lo mismo que aquellos que gritaban crucifícale. Yo me identifiqué igual a ellos, igual, sabía que era de los más perversos, porque lo hacía en muchas maneras, en muchos actos, despreciando al Hijo. Pero hubo un momento donde tuve esperanza y creí en Él y acepté y puse mi confianza en que podía ser perdonado solamente creyendo en aquel que tomó mi lugar. En esa ocasión todo cambió. Y si ese tipo de respuesta puedes decir, yo sí comprendo este mensaje, yo sí sé de qué estás hablando, entonces déjame decirte que debes de compartirlo y debes de persuadir a alguien más para que conozca exactamente eso y lo experimente. Vas a tú mismo también a llevarlo al arrepentimiento hasta que seas utilizado y hagas todo lo posible para que él se vea necesitado de un Salvador. Entonces, eso es para todos aquellos que en alguna medida hemos comprendido, ¿verdad? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué nació?
Pero si todavía tienes bastantes dudas, tienes solamente un conocimiento de que has escuchado que alguien ya lo experimentó, pero no, yo nunca me he sentido como Pilato, yo nunca me he sentido como Barrabás, el peor de todos. Yo nunca me he sentido necesitado de un mensaje de conocer la verdad. Entonces, necesitas también experimentar esta identificación. Debes de clamar por fe y gracia. Debes decirle, Dios, ¿por qué está este pasaje y por qué me tocó venir un domingo como este? Para que tú también conozcas para qué nació Jesús. ¿Lo recuerdan? Es el texto que más me gusta de todo este pasaje. Él estaba hablando, ¿verdad? Desde Juan 3, cuando hablaba con Nicodemos, tienes que nacer de nuevo, solamente si quieres estar en el reino de los cielos. Pero también nosotros debemos de considerar si realmente hemos comprendido toda la esfera espiritual del reino de Cristo, todo lo que Él quiso enseñar y sobre todo, como decía este versículo 37, para esto yo he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Si tú sientes y sospechas que no has entendido esa voz, que de alguna manera si te está trayendo, no debes de ignorarla y decir, necesito entender todo esto cada vez más claro, y debes de aferrarte a buscar más a esa verdad. Y cada uno de nosotros también es de lo que más deberíamos de hablar con nuestros hijos y decirles, nada más nos podemos encontrar en esos dos destinos, aquellos que han despreciado la verdad o los que sí la comprendieron y se rindieron a Jesús. ¿Qué les parece si oramos? Señor bendito, en esta mañana nos permitiste escuchar lo que Jesús respondió a Pilato y que son de las verdades más profundas que cambian la eternidad de las personas. Y yo quiero pedirte que pongas fuego en nuestros corazones para compartir a alguien más, porque están peligrando el destino eterno de ellos, Señor. Y si realmente nosotros conocemos la verdad y hemos comprendido todo lo que dijo Jesús en este diálogo, seríamos unos ingratos, Señor, si no lo compartimos con alguien más. Pero yo te pido, Padre, que capacites a tu iglesia para que sigamos indagando en esta verdad, sigamos profundizando en ella para traer más almas a los pies de Cristo y que ellos también la comprendan. Y te pido también, Señor, que derrames fe y gracia, como lo hiciste con nosotros en cada uno de los que están aquí y que aún no han comprendido qué es la verdad y qué es una persona, y que se tiene que experimentar y pasar también por un proceso donde nosotros nos vamos a identificar como los peores enemigos tuyos. Pero no queremos permanecer ahí, sino queremos que tu palabra cambie esos corazones y que ellos puedan ver la necesidad de que necesitan un Salvador. Obra, Padre, para que tu palabra no regrese vacía, y confiamos que va a ser así porque es una promesa tuya. Bendice, Señor, a tu pueblo, y oramos en Cristo Jesús. Amén.